Hola a todos, bienvenidos a Autosalón. Hoy os traemos un nuevo formato de vídeo, dado que nos lo habéis pedido, queréis reviews habladas. Pues bueno, a partir de ahora vamos a hacer de vez en cuando pruebas de estos coches y os vamos a comentar un poco cómo va. En este caso tenemos un Jaguar F-Pace, el nuevo Jaguar F-Pace, que ya sabéis que es el primer todoterreno de la firma Jaguar. Y en este caso estamos probando la versión diésel 3.0 V6 de 300 caballos. En este caso equipada con el acabado R Sport y bueno, algunos detalles que tiene aparte de este acabado son el pack black, que podéis distinguirlo porque toda esta parte de la rejilla delantera, junto con estas tomas de aire, están acabados en negro brillante. Entonces nada, es un coche muy interesante que llama mucho la atención, un coche muy completo. Entonces os vamos a enseñar un poco cómo se comporta todo el interior, enseñar los detalles del exterior, conducción, electrónica, tecnología, todo lo que podáis o necesitáis saber de este modelo os lo vamos a explicar en este vídeo. Así que nada, empezamos y os enseñamos todo esto que os estamos hablando.
este coche no necesitamos porque tiene acceso y arranque sin llave. Entonces simplemente con la llave en el bolsillo el coche se abriría solo. Y aquí tenéis el interior. En este caso el interior es en el color Jet. Entonces, empezando por las puertas, aquí en la parte superior tenemos los mandos de los elevalunas y de los retrovisores exteriores, y este mando que impide que los pasajeros de las plazas traseras accionen las ventanillas o puedan abrir las puertas por sí solos desde el interior. Y desde aquí también podemos manejar que se plieguen los retrovisores exteriores. Tenemos la manilla, el mando del cierre centralizado y luego aquí los altavoces del sistema Meridian opcional de 380 vatios. Entonces vamos a acceder al interior. Y aquí, como veis, este es el interior del F-Pace. Para ello vamos a encender el vehículo. Como veis, el botón de encendido tiene como imita los latidos del corazón. Entonces simplemente mantenemos pulsado y de esta manera accionamos el contacto. Como veis, aquí en esta unidad tenemos el panel de instrumentos digital junto con el sistema InControl Touch Pro, que es una opción, la verdad es que es muy recomendable. No vamos a entrar en excesivo detalle para no alargar mucho el vídeo, pero el funcionamiento de este sistema, además de este específicamente, de este F-Pace, lo tenéis en un vídeo que os vamos a dejar aquí en la parte superior para que podáis ver en detalle cómo funciona este sistema. Entonces, vamos a comenzar y aquí tenemos el volante. La verdad es que es un volante bastante deportivo, como veis. Además tiene un tacto muy bueno, totalmente forrado en cuero, y como veis de la edición R-Sport, que es la edición que estamos, la versión que estamos probando hoy. Entonces aquí a la mano izquierda tenemos los mandos del sistema multimedia, subir volumen, pasar pista, comandos de voz, teléfono, modos de audio, y luego aquí a mano derecha tenemos los mandos del control de velocidad. Tenemos también posibilidad de limitador, subir y bajar velocidad, seleccionar velocidad y restablecer velocidad y cancelar. Si tuviésemos el control de crucero adaptativo, pues tendríamos aquí la regulación de la distancia, y aquí si tuviésemos la opción instalada del volante calefactado. Como os decía, aquí también podemos manejar la pantalla multimedia, para instrumentos digital, y bueno, eso, como os decía, tenéis un vídeo completo de cómo funciona ese sistema. Entonces aquí a mano izquierda tenemos la palanca de los intermitentes y de las luces. En este caso ahora tenemos las luces automáticas, como veis lo manejamos desde aquí, luces antiniebla delanteras y traseras y función de largas. Y luego aquí a mano derecha vamos a encender el motor para que lo podáis ver. Ahí está. Aquí tenemos los mandos de los limpiaparabrisas. Tenemos limpiaparabrisas trasero, frecuencia y luego los diferentes modos de limpiaparabrisas. Además, en esta unidad, como veréis también en la parte dinámica, tenemos levas en el volante. Y luego, como veis, todo el interior, al conectarse las luces, tiene una iluminación ambiental. En este caso esta es la de serie, que viene en un color azul, pero tenemos la posibilidad de montar un sistema de iluminación ambiental como opción. En el vídeo del otro F-Pace que hemos subido podéis ver un poco cómo funciona ese sistema de iluminación ambiental. Vamos a apagar el motor. Y bueno, aquí tenemos la pantalla principal,
en la que podemos manejar todos los parámetros del coche. La verdad es que es un sistema muy recomendable, por lo bien que funciona. De serie tenemos una pantalla de 8 pulgadas, esta es de 10,2, y la verdad es que es una opción, como os digo, muy recomendable por la fluidez con la que funciona el sistema y por cómo la imagen además queda el coche. Además, bueno, el navegador funciona también muy bien y, como os digo, una opción a tener en cuenta. Este vehículo equipa el sistema de cámara trasera. Sabéis que también tenemos posibilidad de un sistema de cámaras perimetrales, pero bueno, opción también recomendable para este vehículo. Luego tenemos aquí el selector de la caja de cambios, que como veis, en el momento en el que enciendo el vehículo emerge y podemos seleccionar las diferentes marchas. Marcha atrás, que en el momento en que seleccionamos la marcha atrás se nos conecta la cámara trasera, como podéis ver ahí. Punto muerto, directa. Y si queremos activar el modo Sport, pues pulsaríamos hacia abajo y ganaríamos ya el modo Sport. Además podemos, como os decía, manejo mediante las levas que hay tras el volante. Luego aquí tenemos los modos de conducción. Tenemos el modo Dynamic, que además nos cambia un poco la iluminación del cuadro de instrumentos. Tenemos el modo normal, tenemos el modo eco y el modo de lluvia, hielo, nieve, es decir, superficies deslizantes. Os vamos a explicar un poco todos estos modos en la parte dinámica de la prueba, o sea que bueno, luego os explicaremos en detalle. Luego aquí tenemos activar o desactivar el sistema de start-stop y luego aquí desconectamos el control de estabilidad. Bueno, no hemos hablado del climatizador, pero bueno, un climatizador bizona en este caso. Desde aquí manejamos la temperatura, podemos sincronizar las temperaturas para que en el momento en el que demos en esta, desde el conductor, podamos manejar la temperatura del acompañante, desempeñador trasero y delantero, recirculación del aire, ajuste de la velocidad del ventilador. Aquí podemos apagar el climatizador, aire acondicionado a la máxima potencia. Desde aquí controlamos las zonas, que las controlaríamos desde la pantalla, ¿vale? Aire acondicionado y bueno, aquí tenemos la entrada del CD. Vamos a apagar el vehículo otra vez. Y luego aquí tenemos dos posavasos, que hay una opción de instalar aquí una cortinilla para que no vayan a la vista. El sistema PC, que ya os explicaremos también la parte dinámica cómo funciona. Freno de mano eléctrico. Y luego aquí tenemos un hueco portaobjetos con dos entradas USB y una entrada HDMI, aparte de una toma de 12 voltios. Y luego aquí tenemos una novedad también de Jaguar, que es el sistema Smart Key, con el cual es una pulsera, no la tenemos abierta, pero es una pulsera que nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, si realizamos cualquier actividad que requiera, por ejemplo, una actividad acuática en la que no podríamos llevar nuestra llave porque se mojaría, ¿no? Entonces, pues nos pondríamos esta pulsera, dejaríamos la llave del vehículo dentro y en el momento en el que vamos a la parte trasera del portón y, como veis aquí en este dibujo, seleccionamos, o sea, ponemos la pulsera al lado de la J de Jaguar, el coche ya confirmaría y se cerraría. Esto es un buen sistema, como os digo, para cuando tenemos que hacer actividades al aire libre y no queremos llevar nuestra llave o no la queremos dejar en un sitio en el que no podamos controlarla. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos los parasoles iluminados, además tenemos un hueco para dejar tarjetas. Luego tenemos la iluminación interior en LED, además de manejo táctil. El sistema de llamada al servicio técnico, sistema de llamada de emergencia, y luego en esta unidad tenemos
el techo panorámico fijo en este caso. También sabéis que tenemos la posibilidad de un techo panorámico deslizante, en este caso es fijo, y podemos accionar la cortinilla eléctricamente. Y luego aquí tenemos un práctico portagafas. Y luego, bueno, ahí tenéis la puerta del pasajero. Y luego aquí también queremos enseñaros la guantera, que bueno, de un tamaño bastante decente. Como podéis ver, tenemos los mandos de apertura del maletero, el mantenimiento del carril, y aquí regulamos la intensidad de la iluminación del coche. Bueno, aquí tenéis los pases de rueda con la inscripción R Sport. Y luego aquí tenéis los mandos eléctricos de los asientos. En este caso, inclinación de la banqueta, longitud, altura e inclinación del respaldo. Bueno, vamos ahora a las plazas traseras. Empezamos por la puerta. Bueno, tenemos las mismas inserciones que la parte delantera, manilla y mando de los elevalunas, junto con dos huecos para dejar cosas. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos anclajes Isofix. Y bueno, no vemos mucho, dado que la iluminación es un poco escasa, pero bueno, vamos a tratar de que veáis lo más posible. Encender aquí esta luz. Vale, yo mido 1,72 y como veis, bueno, con el asiento más o menos en mi posición, pues podéis ver que tengo bastante hueco para las piernas. Luego aquí tenemos, en esta parte central de la consola, tenemos dos salidas de aire, junto con dos tomas USB, en esta parte de aquí, y una toma de 12 voltios. La iluminación, como os decía, y aquí tenéis un asiento de techo, y luego en esta parte de aquí, pues tenemos un reposabrazos. Bueno, vamos ahora a ver el maletero. Portón eléctrico. Y la capacidad de este maletero es de 650 litros. O sea que es un maletero muy capaz. Y vamos a enseñaros algunos detalles. Por ejemplo, aquí tenemos las palancas desde la que podemos plegar los asientos traseros, sin necesidad nosotros de hacer ninguna otra acción. Tenemos aquí una toma de 12 voltios y bueno, algunos detalles, tenemos los ganchos y bueno, tenemos doble iluminación. Ahora no se ilumina porque tenemos el vehículo encendido. Tenemos el sistema de anclajes por raíles, que aquí podríamos montar para que no se deslice la carga. Y luego, si abrimos esta parte de aquí, pues aquí iría la toma, la rueda de repuesto de tamaño de galleta. Y aquí, bueno, también tenemos la batería en esa parte de ahí. Bueno, vamos ahora con la parte dinámica de conducción. Para arrancar el coche simplemente con la llave dentro, no hay que meterla en ningún sitio. Pulsamos el botón de Start Stop, que además tiene un detalle muy bonito, que es como el latido de un corazón. Hace como los latidos de un corazón. Entonces nada, simplemente presionamos el pedal del freno y arrancamos. Actualmente estamos en una zona un poco off-road. Vamos a empezar un poco. Es un camino sencillo, pero vamos a empezar la prueba de esta manera. Cámara de visión trasera.
en esta unidad, muy buena resolución. Os recomiendo en vehículos de este tipo adquirir la opción de las cámaras perimétricas, porque bueno, nunca quieres dañar un coche tan bonito como este Jaguar F-Pace. Tenemos una zona de molinos de viento, una zona bastante alta, por lo que veréis que tenemos bastante niebla. Bueno, estamos en un camino sencillo, sin excesivos baches, sitio en el que no debería presentar ninguna dificultad a este Jaguar F-Pace. Os voy a enseñar un sistema. Ya sabéis que Jaguar y Land Rover comparten tecnología, y Land Rover, como sabéis, es una marca todoterreno, por así decirlo. No hay marca mejor que Land Rover en tecnología aplicada a los todoterreno. Y Jaguar en este caso hereda el sistema All Surface Control, que simplemente presionando este botón podemos seleccionar una velocidad. Por ejemplo, imaginaros que queremos seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar ahora tenemos seleccionado 2 km por hora. Yo voy totalmente sin pies en el acelerador, y el sistema, en función de cómo detecte que está el terreno, pues nos adapta la velocidad. En este caso estamos subiendo una pendiente un poco pronunciada, con un poco de rabilla, y si queremos incrementar la velocidad subiríamos con los mandos del control de crucero. Y el sistema automáticamente reparte el par entre las ruedas delanteras y traseras. El vehículo normalmente circula como tracción trasera, pero puede llegar a enviar hasta el 50% del par a las ruedas delanteras. Vamos a desactivar el sistema y a seguir por nuestra cuenta. Bueno, vamos a salir a la carretera. No tenemos que seleccionar nada. Sabéis que tenemos aquí, podemos configurar varios modos de conducción. Ahora estamos en el modo de superficies deslizantes, modo lluvia, hielo y nieve. Y ahora vamos a seleccionar el modo Eco. Como sabéis, los modos de conducción, pues bueno, hacen una gestión de la dirección, acelerador, caja de cambios. Por ejemplo, en el modo Eco, pues engranaría así en el momento en el que soltamos el pedal del acelerador y detecta que estamos en una pendiente no muy pronunciada, pues desengranaría la caja de cambios del motor, por lo tanto iríamos en punto muerto para reducir consumos. En este caso estamos en una carretera de curvas, vamos a seleccionar el modo Dynamic, y en el modo Dynamic nos cambia el cuadro de instrumentos y detectamos que el motor está mucho más bien. Como recordamos, el motor es un 3.0 litros V6 de 300 caballos y 700 Nm de par. Unas cifras considerables, y dado el peso de este coche, en torno a 1800 kilos, pues hacen de este vehículo un coche totalmente ágil. Hablando un poco del motor, luego iremos con los demás modos de conducción. Lo que más me ha llamado la atención estos días, en esta prueba que estamos conduciendo, es el reducido consumo. Se trata de una unidad con pocos kilómetros, actualmente marca 569 kilómetros. Ya sabéis que cuanto más nuevas son las unidades, normalmente consumen un poco más hasta que vayan haciendo el rodaje y los fluidos vayan lubricando el motor y el motor se asiente y vaya rodando. Sabéis que siempre consume un poco más al principio y luego los consumos rebajan. Pues en este caso, actualmente, bueno, llevamos pocos kilómetros de prueba, pero actualmente llevamos un consumo de 8,2 litros. ¿Por qué os digo que me parece muy poco?
ayer, o sea, el coche lo recogimos ayer y hemos estado rodando todo el día de ayer en ciudad. Hoy hasta aquí, como podéis ver, si lo podéis observar, es una carretera un poco de montaña. Estamos en Asturias, ya sabéis cómo son las carreteras en Asturias, subidas y bajadas. Por lo tanto, no es un escenario ideal para conseguir bajos consumos. Por lo tanto, este consumo a mí me parece bastante bajo. Y además, en autopista, velocidad sostenida, puedes mantener consumos de 6 litros y poco fácilmente. No os olvidéis que estamos hablando de un coche de 300 caballos y 1800 kilos de peso. Por lo tanto, consumos excelentes, sin ninguna duda. Volvemos un poco a este modo de conducción. El motor no solo consume poco, sino que, como veis, tiene mucho empuje. Los 700 Nm de par se nota, y mucho. Además, como os he comentado, la mayor parte de la tracción en condiciones ideales va siempre a las ruedas traseras, por lo que el comportamiento de este motor se nota deportivo y muy acorde a lo que Jaguar pretende con este Jaguar F-Pace. Hemos hablado un poco del motor. Bueno, nos falta deciros el 0 a 100 oficialmente es 6,2 segundos. Comprobaremos en nuestra prueba habitual cuánto hace realmente en ese 0 a 100, 0 a 120. Pero bueno, eso lo dejaremos para la última parte de la prueba. Hemos hablado ya del motor. Dirección. Otra cosa de las que más me gusta, bueno, me gustan muchas cosas de este coche, para qué mentir, pero una de las cosas que más me gusta de este coche también es la dirección. Es una dirección muy directa. ¿Y qué es eso cuando dicen es una dirección directa? Bueno, una dirección directa quiere decir cuando tú giras el volante lo que tarda el coche en girar, porque no siempre tú cuando giras el volante, a veces el coche tarda un poco en girar. No, en este caso es ultra precisa, muy directa, no tarda nada entre el giro del volante y el cambio de dirección. Con esto no quiere decir que sea una dirección incómoda, pero por ejemplo para una curva, como veis, he girado muy poco el volante, para una curva, bueno, un poco pronunciada. Por tanto, tacto de la dirección muy bueno, para conducción un poco más divertida, excelente. Y bueno, como sabéis, la dirección es eléctrica. Ahora todas las marcas ya están tendiendo a las direcciones eléctricas. Antes eran hidráulicas, pasaron a electrohidráulicas algunas marcas. Esta es eléctrica por razones de consumo y por razones de asistentes que tiene el coche. En esta unidad no específicamente, pero por ejemplo el asistente de aparcamiento, perdón, sí lo tiene esta unidad, luego lo enseñaremos, perdonad, pero el asistente de aparcamiento, si os fijáis, el coche gira solo, por lo tanto necesita de la dirección eléctrica. Vamos a hacer un giro pronunciado. El coche gira muy bien, no solo es que tenga una dirección directa, gira muy poco el radio. Vamos a poner el modo normal, el modo Dynamic revoluciona más el motor, mantiene más las marchas. Luego sabéis que también tenemos una posición Sport, y esto está bien porque, por ejemplo, a veces no queremos, por ejemplo en el modo Dynamic, que nos mantenga siempre el motor muy altas revoluciones. Por ejemplo, imaginaos que soltamos el pie del acelerador y no queremos que nos vaya a altas revoluciones, pues está bien este modo Sport. Luego este cambio
pues hablaremos ahora del confort de suspensión. Este cambio tiene posibilidad de manejo secuencial mediante levas. Podemos manejarlo tanto en la posición directa normal como en la posición Sport. Es un cambio ZF, de la marca ZF, de 8 velocidades. Ya sabéis que otras marcas también la utilizan y que está muy bien valorada esta caja de cambios. La verdad es que es una caja de cambios excelente. El motivo de tanto número de marchas es, bueno, reducir consumos básicamente, y al tener mayor número de marchas, pues bueno, puedes aprovechar mejor la cifra de par y que el motor vaya siempre en una marcha adecuada según la velocidad. Cambio, por lo tanto, excelente. Además no deja tampoco caer el motor mucho de revoluciones, va siempre más o menos en el rango ideal de revoluciones. El modo normal es el modo por defecto. Luego tenemos otro modo eco, que es el que os decía antes, que os explicaba un poco. Os hemos hablado de dirección, os hemos hablado de caja de cambios, frenos también muy buenos. Os vamos a hablar un poco ahora de la suspensión. Estamos hablando de un Jaguar F-Pace, como un poco... El enfoque de este vehículo es un poco un enfoque deportivo, entonces deportivo dentro de lo que cabe. Entonces es un coche que en curvas no balancea absolutamente, y dado las dimensiones del vehículo, pues es una cosa que cabríamos esperar de él, ¿no? No es el vehículo, a ver si me explico, por ejemplo, en carreteras normales, los baches suaves no los notamos casi. Sí que es verdad que a veces algún bache un poco más pronunciado da una mayor sacudida al habitáculo, pero el confort es excelente. Estamos en una unidad con unas llantas de 20 pulgadas. Obviamente, cuanto más pulgadas, menos perfil de neumático, y cuanto menos perfil de neumático, menos absorben los neumáticos los baches. Entonces, el problema de poner unas llantas demasiado grandes es eso, que perdemos confort, suspensión. Ganamos en estética, sí, ganamos en precisión en curva, pero perdemos en confort. Entonces, por ejemplo, estas de 20 pulgadas, viendo el comportamiento que tiene, pues las vemos bastante adecuadas, porque el equilibrio entre confort y dinamismo está muy bien conseguido. Neumáticos 255, perfil 55 si no recuerdo mal, en llanta de 20. Ya lo habéis podido observar en las imágenes del exterior. Como os he comentado, dirección muy directa, como podéis ver, no tarda nada desde que giro el volante hasta que hace el cambio de dirección, y el vehículo es muy estable, no tiene casi inclinación, por lo tanto un vehículo muy bien puesto a punto. Otra cosa que destaca de este modelo es el aislamiento acústico, tanto del motor, además al ser un 6 cilindros la sonoridad del motor es sonoridad agradable, pero siempre en unos niveles muy bajos. De hecho, velocidad sostenida no es nada. Sabéis que un vehículo todoterreno tiene un peor coeficiente aerodinámico. Pensad que es un frontal, es casi una caja de zapatos contra el viento. Por lo tanto, la sonoridad debería de ser superior, pero la verdad es que el aislamiento acústico de este interior es excelente, tanto de rodadura como de viento como de motor. El aislamiento es muy bueno. Voy a enseñaros cómo se arranca el vehículo para que veáis todo el sistema de pantallas. Vamos a apagar el vehículo para que lo veáis. Como veis, la pantalla es espectacular, sus pantallas. Entonces, simplemente para arrancar pisamos freno y arrancamos. Como veis, las pantallas son espectaculares. Vamos a introducir un destino para que veáis un poco el navegador cómo funciona. Como
veis, bastante rápido. Y ya está. Caja de cambios, intermitentes, y vamos a hacer una salida para que veáis. En el modo normal vamos a hacer una salida 0 a 90. Como podéis ver, potencia no le falta a este vehículo. Vamos a volver al modo eco. Como veis, la pantalla nos muestra el navegador, podemos, como literalmente de una tablet. Y os voy a enseñar una opción también atractiva, que bueno, os lo enseño más en detalle, pero para que veáis cómo funciona, es que podemos ver también aquí mapa a tamaño completo, que también es muy atractivo. Aquí, como podéis ver, podemos cambiar los ajustes de la pantalla, la visualización, recorrido, técnica, gráfica y minimalista. Y lo que os he comentado antes, de que podemos activar el mapa. Bueno, vamos a conducir un poco por ciudad y enseñaros cómo funciona por ciudad. Como os he comentado antes, la dirección es muy directa, por lo que esto ayuda, si os fijáis, para giros de 90 grados, pues tengo que girar bastante poco el volante. Lo ideal para ciudad, bueno, yo voy siempre en modo eco y para mí es el mejor modo de conducción para este tipo de situaciones. Y como sabéis, tenemos el sistema de aparcamiento asistido, que vamos a probar después. Y bueno, sí, un coche muy relajante para circular por ciudad. Está de stop. En el momento que levantamos el pedal del freno, el coche se encendería. Y lo bueno de un SUV, de un todoterreno, es que tenemos una visión más elevada, una posición más dominante, que esto en ciudad también ayuda y te relaja, te hace ir más cómodo. Y como ya os hemos comentado, los asientos son muy cómodos, sujetan bien. Por lo tanto,
El coche no es demasiado largo, en torno a 4,70 metros de largo, por lo que tampoco es un coche mastodonte para que sea incómodo de circular con él en ciudad. Lo único que tenemos que tener cuidado no es la altura está en torno al 1,70 m, sino la anchura del vehículo, porque bueno, es un vehículo de 2 metros de ancho, por lo tanto hay que tener cuidado, sobre todo en parkings, plazas de garaje, hay que ver cómo, si tenemos una plaza de garaje, comprobar que el coche entra bien. Pues bueno, con los sensores de parking, con la cámara trasera, con la cámara cenital o perimetral, si tenemos esa opción, pues son cosas que ayudan a llevar, que hacen la vida con este coche en aparcamientos estrechos mucho más fácil. Consumos en ciudad. Nos enseñamos lo de datos eco, que os comentamos en el análisis del sistema multimedia. Como veis aquí, este es el consumo, bueno, el historial de consumo que llevamos ahora mismo, desde que llevamos 1 kilómetro por ciudad. Como veis, baja velocidad media, y como veis el consumo está razonablemente bien, 8,6 litros. Un coche de esta envergadura, de este peso, de esta potencia, 8,3 litros a los 100 andando por ciudad, es un valor muy muy bueno. Vale que sea diésel, pero bueno, la verdad es que está muy bien. Y aquí, como os comentaba, pues bueno, indica cómo deficiente es nuestra conducción, en este caso con respecto a cómo apretamos el acelerador, cómo mantenemos la velocidad o cómo gestionamos la velocidad, y cómo gestionamos el tema de frenos. Bien, es verdad que llevo ahora mismo el climatizador apagado porque no lo necesito, pero consumos muy bajos. Y otra de las cosas que también ayudan, pues bueno, son unos retrovisores muy grandes, que en este caso se oscurecen si detecta unas luces detrás que nos puedan deslumbrar. La visibilidad hacia detrás, bueno, no es la luneta más grande que haya, pero bueno, suficientemente buena. Nos ayuda también en la cámara trasera. Las ventanillas son suficientemente grandes, por lo tanto no tendremos problema tampoco con las ventanillas. Y tenemos buena visión hacia adelante. La visión hacia adelante, vemos el capó. La verdad es que es muy bonito, se ven unas formas muy agresivas del capó. Pero podemos ver bien dónde acaba el coche, por lo tanto no es difícil de andar con él en ciudad. Techo panorámico en esta unidad también. En este caso no es corredizo, tenemos la opción de que sea corredizo, este no lo es. Por lo tanto también tenemos buena visibilidad, buena luminosidad en el interior del vehículo, a pesar de ser todo el interior negro. Vamos a activar la función de que nos encuentre aparcamiento, circular despacio. Ahora nos dice que seleccionemos marcha atrás, suelto las manos del volante, y como veis lo ha dejado perfecto. Ahora imaginaos que queremos salir del aparcamiento, salida del aparcamiento, seleccionamos marcha atrás,
seleccionamos D. Y ya estaría. Por lo tanto, por lo que veis, funciona. Es un sistema que además deja bien el coche bien colocado dentro de la acera, o sea, con respecto a la acera, con respecto al otro coche. Por lo tanto, un buen sistema. Bueno, vamos a enseñaros un poco ahora en autopista. Vamos a incorporarnos. Una aceleración de 80 a 120. Bueno, potencia y par no le faltan, ya sabéis. Bueno, aceleraciones en una incorporación a la autopista. Y bueno, en autopista es un vehículo muy cómodo. Tenemos control de crucero, por supuesto. Sabéis que tenemos la opción de control de crucero adaptativo. Y la verdad es que la sensación es, al ir también en una posición alta, pues bueno, la suspensión absorbe bien. Si bien es cierto que bueno, en baches quizá muy profundos, pues bueno, dado el carácter que tiene un poco deportivo, pues sí que es un poco más seca en baches muy profundos, pero en baches poco profundos la rugosidad se nota poco. Por lo tanto, es muy buen vehículo para circular por autopista. A más consumos, bueno, hemos hecho alguna prueba antes por autopista, solo por autopista, y hemos obtenido consumos de 7 litros. Por lo tanto, a ritmos legales. Además, Asturias ya sabéis que tiene bastantes desniveles. Por lo tanto, consumos también muy aceptables, como ya os hemos comentado en toda la prueba. Luego, sonoridad muy baja, el motor no se oye nada. Y bueno, también el aislamiento acústico, referido sobre todo al viento y demás, no escuchas tampoco nada. Y además pensad que se trata de un vehículo no muy aerodinámico, tiene un coeficiente CX de 0,34, por lo tanto no es el vehículo más aerodinámico que digamos, pero el ruido no se nota. Así que tenemos un poco de ruido de rodadura, pero nada molesto, y vamos, como todo se mantiene en niveles bajos, pues lo que más se oye es el ruido de rodadura, pero vamos, para nada es molesto. Otras cosas que tenemos opcionales que esta unidad no tiene es el control del ángulo muerto, que sabéis que tenemos una luz que nos parpadea en el espejo retrovisor exterior si nos detecta un vehículo en el ángulo muerto. Esta unidad no lo tiene, pero bueno, es una opción también útil para autopista.
Para abrir el motor tenemos aquí un mando, lo accionamos y luego aquí tenemos el motor. Se trata de un motor V6 de 3 litros con 700 Nm de par y bueno, lo que os había dicho, 300 caballos. Tenéis al final del vídeo todos los detalles de este motor y bueno, y de todo el equipamiento de este vehículo, de esta unidad que os estamos enseñando.